¿Qué harías si recibieras una carta? Una carta que confiesa el asesinato de 100 niños. No es una película de terror. Es una historia real que paralizó a todo un país. A finales de 1999, en la ciudad de Lahore, Pakistán, la redacción de un periódico y la policía recibieron un paquete. Dentro, una carta detallada y una serie de fotografías Polaroid. La carta comenzaba así: Mi nombre es Javed Iqbal y he asesinado a 100 niños. Era el 30 de diciembre. La ciudad se preparaba para recibir el nuevo milenio. Pero esa carta lo cambió todo. Durante los meses anteriores, Lahore había vivido una pesadilla. Cientos de niños, en su mayoría niños de la calle. Mendigos, huérfanos que trabajaban limpiando coches o vendiendo cualquier cosa para sobrevivir, habían desaparecido sin dejar rastro. La policía estaba desesperada. Las familias destrozadas. Nadie tenía respuestas. Y de repente, este hombre, Javed Iqbal, no solo se atribuía los crímenes, sino que lo hacía con un orgullo escalofriante. En su carta describía, con una frialdad brutal, cómo había atraído a los niños a su pequeño apartamento, con promesas de comida o un poco de dinero. Niños de entre 6 y 16 años, que solo buscaban un poco de amabilidad en un mundo que ya era demasiado duro con ellos. Pero lo que encontraron fue el infierno. Javed confesó que los estrangulaba, a menudo con una cadena de hierro que guardaba para ese propósito, y luego para deshacerse de los cuerpos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más macabra. Compró 3 grandes barriles de ácido clorhídrico. Su plan, según sus propias palabras, era disolver los cuerpos y arrojar los restos a un río cercano para no dejar ni el más mínimo rastro. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era su motivación? Aquí es donde la historia da un giro inesperado y perturbador. Javed afirmaba que todo era una venganza. Años atrás, él mismo había sido arrestado y, según él, maltratado y humillado por la policía de Lahore. Su madre decía, había muerto de pena y vergüenza mientras él estaba en la cárcel, así que ideó un plan de venganza tan retorcido que cuesta creerlo. Quería hacer llorar a 100 madres, igual que, según él, la policía había hecho llorar a la suya. Quería que el mundo viera la incompetencia de las autoridades, que no habían podido encontrarlo ni detenerlo, mientras él llevaba a cabo su matanza sistemática. Su carta era su trofeo, su forma de gritarle al mundo: miren lo que hice debajo de sus narices. Cuando la policía llegó a su apartamento, la escena era dantesca. Encontraron los barriles de ácido con restos humanos parcialmente disueltos. En las paredes, había escrito con tiza los nombres de sus víctimas y la fecha de su muerte. Había dejado las fotografías de los niños como prueba irrefutable de su monstruosidad. Pero Javed se había esfumado. Se convirtió en el hombre más buscado de Pakistán. Durante un mes el país vivió en vilo. ¿Dónde estaba el monstruo de Lahore? Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se entregó. Entró tranquilamente en las oficinas de un periódico, el mismo al que había enviado la carta, y dijo: «Soy Javed Iqbal». Quería asegurarse de que su historia se contara, de que su venganza fuera conocida por todos. Su juicio fue un circo mediático. Se mostró arrogante, desafiante, y su condena fue tan brutal como sus crímenes. El juez lo sentenció a ser estrangulado con la misma cadena de hierro que él usó, en la misma plaza pública, donde muchos de sus víctimas jugaban. Y luego, su cuerpo sería cortado en 100 pedazos y disuelto en ácido, replicando su propio método. Pero el final de esta historia tiene un último giro. La sentencia nunca se llevó a cabo. Antes de que pudieran ejecutarlo, Javed Iqbal y su cómplice aparecieron muertos en su celda. La versión oficial fue un suicidio. Se ahorcaron con las sábanas de su cama. Pero las dudas persisten hasta el día de hoy. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O fue una forma de justicia extraoficial? ¿Un último acto de venganza silenciosa contra el hombre que hizo llorar a toda una nación? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que queda es el recuerdo de 100 vidas inocentes, truncadas por un odio tan profundo que consumió todo a su paso, dejando tras de sí solo una pregunta sin respuesta. ¿Cómo un ser humano puede llegar a ser un monstruo? Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y comparte bendiciones.